primera conversación que muchos dudaron podría suceder aconteció esta tarde y el mundo entero ha sido testigo de la nueva era de relaciones que empieza Estados Unidos con Cuba. El próximo paso será que ambas naciones abran una embajada en sus correspondientes capitales. Nosotros no estamos aquí para cambiar regímenes, nosotros estamos aquí para que el pueblo cubano tenga libertad, futuro. Va a ser una evolución, dijo el presidente Obama durante una rueda de prensa que se llevó a cabo después del histórico diálogo con Raúl Castro. Aquí está otra faceta de las cumbres. El presidente de una dictadura le da la mano al presidente de un país democrático. Ambos son presidentes. Ninguno de los dos sufre la separación de familias. Ninguno de los dos sufre la exclusión, la discriminación, la represión a que está sometido el pueblo cubano. Me refiero al pueblo cubano porque Norteamérica es un país democrático. El presidente Obama es un presidente elegido democráticamente. Ellos, claro que no tienen rencores ni odios entre ellos. Los dos disfrutan de las mieles del poder. No hay nada que le niegue ese apretón de manos. Nosotros, los cubanos de adentro y de abajo, sufrimos las calamidades de estas grandes egolatrías. Para Obama es una acción demostrativa de poder, de capacidad, de egolatría en darle la mano a un presidente de la dictadura cubana. Pero claro, esto no ocasionó mejorías ninguna, sino justificar una dictadura, hacer que triunfe la revolución y aprobar discretamente la opresión al pueblo cubano. ¿Cómo podría mejorar la situación del pueblo cubano si no se cambia la dictadura que está en el poder? Si no se extermina el régimen castrocomunista que ha oprimido durante 62 años y ha obstaculizado el progreso de la nación. ¿Existe otra forma? ¿Pudiéramos pedirle al diablo clemencia? ¿Misericordia? Creo que no. No existe esa fórmula mágica. Pero la paz, queridos amigos, no es solo ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, es también una bala cotidiana en contra de la dignidad humana. Me alegro, señor presidente Correa, o expresidente en estos momentos, que haya mencionado que la paz no es solo ausencia de guerra. Nosotros dentro de Cuba no tenemos guerras aparentes, sin embargo, no tenemos paz. No le había contestado en aquel momento y no ha contestado a varias cumbres de varios presidentes que se alían con el perverso régimen de Cuba y culpan al supuesto bloqueo norteamericano de la opresión en que vivimos los cubanos por el gobierno dictatorial que instauró Fidel en el 1959 cuando ascendió al poder por medio de la fuerza. Por ello creo que el lema de la cumbre, en lugar de prosperidad con equidad, debería ser equidad, justicia para la prosperidad. Hoy asistimos a un evento histórico, en un triunfo irrestricto de la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos. Acogemos a la hermana República de Cuba como un miembro de pleno derecho de este foro, del que nunca debió ser excluida. Como muchos de los que encabezan los países totalitarios o las dictaduras del mundo, un discurso hermoso, con palabras bien buscadas, estremecedoras. Pero ¿dónde está la realidad?
Ahora, ¿qué le puedo contestar? Usted, señor Correa, ha demostrado ser un corrupto. Claro, a mí nunca me engañó, porque todos los que se esconden tras ese discurso tan sensible es porque ocultan dentro de su alma oscuros laberintos de perdición. Sin embargo, nuestra alegría no puede ser completa. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo contra Cuba. También está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. Compañeras, compañeros, en la Guerra Fría se sostenía en la región a las dictaduras más sangrientas. Entonces sí, sin importar en absoluto libertades de prensa, derechos humanos, la misma democracia. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller Augusto Pinochet. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Su memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado. Panamá es un buen ejemplo de aquello, con la invasión de diciembre de 1989 que provocó miles de muertes para sacar al sangriento dictador que los mismos invasores habían apoyado. La mayor parte de los que han sufrido el abuso del poder de las dictaduras no pueden estar sentados en esa silla desde donde hoy usted y muchos como usted proponen soluciones, proponen equidad, proponen justicia. Pero ¿de dónde han salido ustedes? ¿Han sufrido realmente las atrocidades de las dictaduras, de la opresión, de la falta de libertad, de la negación de sus derechos? En carne propia, ¿alguno de los que hay ahí sentados las ha sufrido? ¿O han nacido en la cumbre y de ahí desde la cumbre han nacido en cuna de oro? ¿Alguno viene de abajo, de bien abajo, de sangrar por las heridas que provocan las egolatrías del poder o los abusos de poder? ¿Alguno tiene reciente esas cicatrices? Creo que muy pocos. Los que debemos estar y hablar en esas cumbres son los que sufren estas atrocidades. No importa que no tengan una cultura política excepcional. No importa que en muchas ocasiones emplee el lenguaje diplomático, pero hablan del corazón, con el dolor de las cicatrices recientes, ocasionadas por los poderes dictatoriales. Dejen que esos lleguen ahí también, aunque los pongan un poco apartes, pero denle a esos las palabras, que se derrame su dolor, su impotencia, su sufrimiento. Entonces serán más efectivas las cumbres. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. Hace pocas semanas, funcionarios del Departamento de Estado solicitaron al Congreso de los Estados Unidos recursos para, cito, apoyar la libertad de prensa, los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, incluyendo Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. ¿Nos interesan realmente estos temas?
Pues bien, tratémoslos en este foro. Hablemos de derechos humanos. De acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en el periodo 2007-2013, Ecuador es de los 3 países latinoamericanos que más ha reducido desigualdad. Durante nuestro gobierno, de la histórica reducción de pobreza en 12.5 puntos porcentuales, tan solo 5.4 puntos son por efecto crecimiento y 7.1 por efecto redistribución. En Ecuador no tenemos torturas, pena de muerte ni ejecuciones extrajudiciales. Usted habla de pena de muerte, torturas y ejecuciones extrajudiciales. En Cuba no tenemos ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque ya el opositor, ya el de pensamiento diferente, el disidente o el contrarrevolucionario, como quiera llamarse, ya está ejecutado desde el punto de vista de que no puede participar en nada concerniente a la sociedad. Ya está ejecutado. La pena de muerte sí existe. Se aplica, pero no a asesinos. No. Se aplica a aquel individuo que por más que justificadas razones se rebela contra el gobierno y no de una forma violenta. Torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando alguien se sale de la línea de la ideología castrocomunista y se manifiesta como un líder opositor, sufre de todo esto. Le está hablando un individuo que ha sufrido exclusiones, discriminación, y solo por ejercer la palabra libremente y ejercer el artículo número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es gestora y signataria. Sin embargo, usted está defendiendo la dictadura cubana. En Ecuador no sé hasta qué punto se han violado esos derechos, porque siempre el discurso abierto para el exterior de Cuba es ese, que no hay violaciones de derechos, que no hay ejecuciones, que se disfruta de todas las libertades, que a nadie se le reprende por pensar diferente y quizás por pensar no, sino por expresar su pensamiento libremente. También ha sido, yo lo he vivido dentro de Cuba y he sido víctima de muchas de esas restricciones, de esas censuras, de esas exclusiones, de esas atrocidades gubernamentales. Porque en este siglo se le pueden llamar atrocidades. Señor Correa, ¿y por qué en Cuba no hay ejecuciones de ese tipo que usted dice pública? Y porque, según usted, se disfrutan de los derechos humanos. Porque no haya eso que usted dice, yo soy libre. ¿No está el pueblo de Cuba oprimido? ¿No está gobernado por la fuerza del poder? Cuando no se permiten ni reuniones, ni manifestaciones, ni protestas, ni huelgas de trabajadores por mejoras salariales o de condiciones de trabajo. Tengo que admitir que ser presidente de una nación y que sentarse en esas sillas que ustedes se sientan ahí, también permite, además de algunos que dicen verdades de frente, sin temor, les permite también apoyar la perversidad, decir las palabras más cínicas
que se conciben en la humanidad. Con la reforma judicial aprobada por los ciudadanos en consulta popular del año 2011, los jueces son seleccionados por concurso público de méritos organizado por un ente autónomo del Ejecutivo. Finalmente, y esto es muy importante, Ecuador es uno de los tan solo 7 países de los 35 del hemisferio que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Muchos países ni siquiera han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. La realidad es que necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Firmar no quiere decir que se ejercitan. Como decía anteriormente, Cuba es gestora y firmante de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo demuestro que 20 no se le ha permitido ejercer a toda la nación cubana, a todo el pueblo cubano. Yo lo demuestro. No es que usted desconozca lo que sucede en Cuba, es que se alía al poderoso. Comparte las ínfulas de dictador. Usted no sabe que en Cuba, desde 1959, no se le permite al pueblo ejercer sus derechos, los 30 artículos de los derechos humanos que por condición humana les corresponden. ¿No lo sabe? ¿Ninguno de ese pleno lo sabe? ¿O es que la diplomacia es aliarse a los poderes o a los presidentes que representan poderes para no enemistar, para no caer en contradicción? En este caso, usted, señor Correa, que hoy le puedo contestar, es usted un desvergonzado, para no decir otra palabra que le ofenda más. Bueno, gracias. Esto es un preámbulo del tema que vamos a tratar ahora, de la Cumbre de las Américas y de 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son excluidos. 3 dictaduras donde no se vive la democracia, donde no se ejerce la democracia. En algunos, como en Cuba, no se permite ni siquiera partidos de oposición. En otros, como Venezuela y Nicaragua, sí existen los partidos de oposición, pero bastante controlados por el poder. La Cumbre de las Américas, la expulsión, y bueno, te vamos a conceder también a ti el honor de conversar sobre la cumbre. A ver, ¿qué es Cuba? Primero vamos a preguntarnos, ¿qué es Cuba en las Américas? ¿Qué es Cuba en las Américas? Es una pregunta, bueno, no sé, la gente me podría decir que Cuba es un archipiélago rodeado de agua por todas partes, que tiene 144.443 kilómetros cuadrados, rodeado de cabos y ramificaciones. Ah, bueno, yo te podría decir, Cuba como gobierno, el gobierno que enciende rencillas en toda América. Entonces, si alguien me da esa respuesta, bueno, ok, se la voy a aceptar esa respuesta geográfica. Cuba, a lo largo de estos 60 y tantos años, de acuerdo a estos sistemas socialistas o comunistas, o ni son socialistas o ni son comunistas, ok, vamos a eso le vamos a dedicar un tema. Mutaciones de poder. Ese asunto. Vamos a decírtelo así, vamos a permitírselo. Ok. Lo que se ha convertido es en una generación, un centro generador de conflictos sociales, políticos e incluso mantenedor e incitador de insurrecciones y apoyando movimientos insurgentes
vinculados al narcotráfico como el FNN. La mayor parte violentos. No, violentos, perdón. Estamos hablando de movimientos insurgentes violentos. Ok, eso lo ha hecho. Ok. ¿En Cuba se respetan los derechos humanos? Sería la pregunta que podríamos hacernos ahora después de este asunto, ¿o no? Ok, ¿es verdad que Cuba es el faro de América como tantos por ahí quieren decir? Bueno, yo creo que no, que realmente no. Bueno, América está en tinieblas y este es el faro. Ajá, yo creo que para nada. Aquí el único faro que creo que todavía funciona es el del Morro. Bueno, gracias a Dios, porque así los barquitos llegan a la bahía. Ok, pero desde este punto de vista, Cuba no se inserta, independientemente del ALBA, TCP, de la cumbre Cuba aquí, donde vinieron presidentes de países democráticos, conversaron, hablaron, explicaron dónde estarán los papeles. Realmente todo aquello que se firmó cuando se celebró aquel gran encuentro que vinieron muchos presidentes de países democráticos. Ok. Cuba no tiene ningún derecho en estos momentos a sentarse en una silla o a tener una bancada en la cumbre de las Américas, porque Cuba no es ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, son países democráticos. No podemos sentar, y yo creo que esto va a sentar un presidente muy importante. Y voy a irme un momentico al problema de la guerra de Ucrania y las sanciones que se han tomado contra Rusia con la invasión a Ucrania. Expulsada del Consejo de Derechos Humanos, cuestionada en la ONU, una serie de países democráticos tomando medidas en contra de eso. Ven acá y con Cuba, ¿qué pasa? ¿Y por qué eso no se hace con Cuba? Lo que yo le veo, no voy a hablar mucho de la Cumbre de las Américas, todavía no se ha celebrado, esperemos que haya ahí, nada más que sabemos que Cuba está excluida. Pero yo creo que para mí la importancia que tiene eso es que es la primera medida de conjunto que toman países democráticos de nuestro hemisferio con relación al gobierno cubano. Oh, sí. Pienso de que es algo para que La primera. el régimen Que empiecen a pensar. cubano piense y Por eso medite. fui a la guerra ucraniana. El régimen cubano piensa y medita. ¿Por qué digo que tiene que pensar y meditar? Porque si analizamos, ya falleció Fidel Castro. Díaz-Canel está ahí puesto a dedo. Pero ha sido la misma política, ha sido las mismas directrices, ha sido el mismo pensamiento. Entonces, de por sí, tiene que responder, tocabas el tema de Ucrania, voy a tocarlo, tiene que responder a su amo legítimo, que fue la desaparecida Unión Soviética, y ahora fue Rusia. Con el dictador Vladimir Putin. Correcto. Entonces, ¿por qué? Pienso que está muy bien la exclusión. En primer lugar, Nicaragua fue un poco más lejos. Ya Nicaragua, el dictador Daniel Ortega autorizó la salida de tropas de Nicaragua para combatir en contra de Ucrania. Una guerra que ha sido totalmente condenada por el mundo entero, menos los países dictatoriales socialistas. Algunos han hecho silencio, como China, Corea del Norte, pero sin embargo aquí, de una manera muy sutil, que no es sutil, que es su forma de actuar. Yo pensaba Siempre- que ese tipo de guerra ya en pleno siglo XXI no iba a existir. Pues mira que sí. Ha Porque sido una sorpresa. A ver, debe existir, Agustín, porque ciertamente cuáles son los sueños de Pero es una guerra sueños tan de- asesina. Volver a tan- como volver a construir y volver a resucitar la desaparecida Unión Unión Soviética. Soviética, claro. Ese es el sueño de Putin. Y entonces, en aquellos entonces, fue un sueño que abrazó Fidel Castro y fue algo que quiso hacer en las Américas y en África. Sí. Sí, eso sí. Y me entiende que actualmente hay países que todavía están sufriendo de esa situación, como Colombia, como El Salvador, como la misma Nicaragua. ¿Me entiende? Entonces muchos veían ese evangelio del demonio, que no es un evangelio, eso no son buenas nuevas, son malas. Y han sido malas. Entonces han visto que eso no se puede. Entonces ese es el sueño. Entonces es lo que ellos abrazan naturalmente. Es lo que ellos abrazan. Entonces naturalmente que los países democráticos del área, como en este caso Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
y se me escapa alguno otro, Panamá, Chile, Chile. le dijeron aquí no te queremos. Aquí no te queremos. ¿Por qué? Porque ustedes van a venir aquí y naturalmente, y lo más posible pienso que ahí se va a condenar la situación de la guerra ucraniana. Entonces, Sí. ustedes abiertamente han apoyado al dictador Vladimir Putin en esa situación. Es decir, que sus mentes son mentes de gente guerrerista, de fascistas, hay que decirlo así. Porque los únicos que tienen esas ideas son fascistas, socialistas. Vaya, perdón, pero es mi forma de pensar. Porque a mí no, tú me puedes poner un fusil en mi mano. En primera hipatía yo no voy a matar a nadie porque yo soy cristiano y yo no puedo derramar sangre. Eso es en primera hipatía. Y aún así, si piensa diferente y tiene una doctrina diferente, bueno, es la suya, yo tengo la mía. Tú me matas por la mía. Tú me matas a mí por la mía. Yo no voy a matar a nadie por la suya. Entonces, si vamos a ver qué es lo que se ha hecho con estos países socialistas, cuánta sangre no se ha derramado en Venezuela, primero con Chávez y después con el otro Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, aquí en los años 60, años 70, que había una El Salvador, que había una oposición, 120.000 muertos. había una oposición que no es la oposición que hay ahora, que es una oposición pacífica. Hay que reconocer que en aquel entonces, primero, la batalla de la guerra del Escambray, que el mismo Fidel Castro tuvo que reconocer que aquella gente eran heroicos y se batieron durísimo. Después había una oposición aquí, que era una oposición fuerte, y de verdad que se ha derramado sangre, nadie puede decir que no. Aunque el gobierno cubano y la UMA, ¿qué cosa fue la UMA? ¿Qué cosa fue la UMA? Si la UMA no fue copia de los gulag, que ahora quieran ellos no reconocer, existió y existen los testimonios. Y todo porque eran jóvenes o personas que tenían un ideario de pensar diferente al sistema que ya se venía gestando. Entonces dice que el capitalismo es el que impone. Bueno, yo me pregunto, ¿quién impone? Bueno, aquí me gustaría hacerte una pregunta. Por eso es de que ellos están excluidos de la Cumbre de las Américas, porque van a llegar ahí a imponer su posición y a defender una causa que ha sido condenada Indefendible. Indefendible. Y no escuchar. Y no escuchar. Imponerlo sí y no escuchar. Ahora Así yo te voy a... No, perdón, mantente ahí, lo que te voy a hacer una pregunta que creo que encajaría bien aquí en este tema que estamos tratando, porque prácticamente, independientemente que estamos hablando de Cuba como tal, estamos analizando un contexto internacional donde se va a desarrollar un evento internacional. Ok. ¿Realmente tú crees que los Estados Unidos fueron los que excluyeron a Cuba, Nicaragua y a Venezuela de la Cumbre de las Américas? Creo que no, creo que eso es una decisión Un consenso. de un consenso de los Ok, demás países ya, democráticos. ¿Un consenso? Un Porque consenso. está muy visible. Lo que pasa es que aquí siempre Claro. la culpa tiene que recaer sobre el archienemigo. Sí, no, que siempre hay que Que- crear. que es el- que- Estos que sistemas son los- tienen que crear que son un los enemigo. gobiernos norteamericanos. Ah, sí. Ahora, yo me pregunto, mira qué clase de archienemigo que todos los días llegan a las fronteras norteamericanas, por miles los cubanos, llegan, entran, salen, se mantiene la economía a través de las remesas. Mira qué clase de enemigo que es el Y que el le pollo está que dando. nos comemos todos los Sí, días viene de Estados Y Unidos. mira qué bloqueo. Cuando Qué el pollo, clase de y no bloqueo. solamente el pollo, los coreanos No, también sí, vienen el de allí. pollo, ¿verdad? los Casi coreanos, todo viene no de te digo. allí. Reces, Viene de allí. Reces. Entonces, yo quisiera saber arroz. cuál bloqueo, yo quisiera saber cuál. Para mí, está muy bien excluida porque ellos iban a llegar allí a imponer su idea, a imponer su sistema. ¿Ya me Y entiendes? abstenerse o a votar en Y contra. abstenerse. No, lo más. A crear caos. Miren, yo tengo mi ver, sí. opinión con la abstinencia. La abstinencia es ciertamente estar a favor de la agresión. Bueno, a ver, perdón. Abstenerse en un contexto de un evento es que el país, vamos a tomar el país que se abstiene, prefiere no manifestar su opinión con relación al tema. O sea, tú no puedes decir que el país que se abstuvo está a favor o en contra. Eso en términos de un Políticos. encuentro, sí, políticos, diplomáticos, no se puede definir de esa manera, ¿entiendes? Porque realmente puede ser que haya factores que ese país tiene que tener en cuenta a la hora de ese voto, ¿tú entiendes? O que dice, yo voy a abstenerme en esta votación y voy a dejar que los acontecimientos se desarrollen para yo tomar medidas y fijar mi posición, pero habiendo tomado ciertas medidas previas.
al asunto. O sea, el concepto ese de que si yo me abstengo, estoy a favor diplomáticamente o en un evento de este tipo, es un poco sucinto a discusión. No podemos decir que el país esté en contra. Bueno, ¿Por qué yo me...? Sí, exacto, puede haber la opinión. ¿Por qué Pero por qué bueno, digo a esto? ver, Porque diplomáticamente. ciertamente, cuando es una situación que no es bien clara, que es una cosa que tú no conoces la historia ni el trasfondo, uno dice, bueno, Me voy a abstener hasta me que voy a conozca abstener. más. Pero ciertamente viendo la invasión, viendo los muertos, viendo la ocupación de un país, entonces dice, los que voten en contra de la ocupación, los que voten a favor de la ocupación, los que se abstienen. Para mí, yo por lo menos no me abstendría. Para nada. No, en contra de la agresión rusa a Ucrania. bueno, Ya. Es mi aquí, posición. aquí yo voy a aplicar un concepto bíblico. Me gusta mucho aplicar siempre en todo lo que acontece el concepto bíblico. Cuando dice así la palabra de Dios, dice, quien no está conmigo, contra mí está. Está contra mí. Quien no recoge conmigo, Desparrama. desparrama. Yo soy bastante radical en eso. Los términos medios, eso de que me abstengo, ese titubeo, esa no, en mi carácter no es aplicable. El mío tampoco. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Qué cosa es la diplomacia? ¿Qué es la diplomacia? Bueno, Por eso es ese un poco punto, de a ver, hipocresía, miren, de cosas que no me la agradan. Perdón, la diplomacia es el arte de saber ser hipócrita. Bueno, por eso ¿sabes qué dicen muchas personas sobre mí? Sí, que tú no eres diplomático. Que yo no soy diplomático, yo no soy Sí, está de bien. verdad, y en verdad es verdad, no soy diplomático, porque aunque diga las cosas de una forma decente o trate de argumentarlo en palabras un poco cultas, diría yo, siempre soy radical en el punto de vista, en la situación. Yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, siempre lo he dicho. No, y perdona que te corte, porque ahora tú tocaste un tema y una cita bíblica que y yo recuerdo otra cita bíblica. Vuestro hablar sea sí y no. Ok, Sí, fíjate que me vino a la mente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es lo que le explicaba a él. Cuando hay una situación en la que yo prefiero tomar una mejor posición. ¿Y qué mejor posición? No asisto y no doy voto, ni abstenencia, ni nada. Es que en el medio, Ya, en ¿qué que es lo- este asunto se desarrolla. A ver, en este problema nosotros tenemos posiciones. Por ejemplo, yo no me abstendría. Yo, Carlos Millares Falcón, como mi colega, no se abstendría, No. ni tú tampoco. no, seguro. Pero el medio donde estos asuntos internacionales se desarrollan, juegan toda una serie de factores que están fuera de nuestro, vamos a decir, dominio, ¿no? Porque realmente debe ser de nuestro dominio. Y entonces, claro, la percepción nuestra es la que nos lleva a decir, yo estoy en contra, el amigo está en contra y tú estás en contra. Los tres estamos en contra y no sé cuántos cubanos aquí que están en contra. Sin embargo, yo te voy a poner un hecho. Cuba votó ahí, en un punto determinado, se abstuvo. Sí. Se abstuvo. Apoyó Al principio apoyó. políticamente Ah, por correcto. fuera, pero allí se abstuvo. Ujú. Ven, eso es diplomacia. Fue un factor diplomático. Posteriormente vino un enviado de la Unión Soviética a Cuba. Estuvo El segundo creo estuvo aquí, el que vino, el más Sí. destacado. Estuvo aquí, estuvo en Venezuela y estuvo en Nicaragua. ¿Ok? Estaba fijando la posición. Cuba recibió hace unos días, y esto para ya darle un toque a este asunto de que la gente entienda cómo funciona este asunto, a mi juicio, para quizás dar un poco de claridad. Hace unos días atrás, todos ustedes van a haber oído la noticia de que Rusia le donó a Cuba para ayuda a la lucha contra el COVID 19.000 toneladas de trigo. Me está pagando mi voto.
Es lo único que quiero decir, no voy a decir más nada. Así que te tengo. Ahí tiene la respuesta. Sí, ahora que he dicho, Tiene la respuesta. le regaló a Cuba y le está robando a Ucrania, porque hoy en las noticias que se está robando los graneros de, Claro, de Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo. Sí, ok, no sé, bueno, para mí, Pero, anoche fue que escuché eso. ve, ¿viste? Ve cómo funciona. Ve cómo funciona. Yo sí, Por ahí va. yo sí veo con buenos ojos que ciertamente hayan excluido a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba de la cumbre de las Américas. Porque ciertamente ellos no iban a demostrar ni se iban a comportar como un país democrático. Los diplomáticos que fueran allí no fueran a hablar como un país democrático. Ellos ciertamente era a imponer su posición y otra vez a lanzarle los dardos a los Estados Unidos, como siempre han hecho, que es el culpable de toda la desgracia. De todos los males. De todos los males que pasan. Que yo le he dicho a mucha gente, ¿quién gobierna aquí? ¿Biden o Díaz-Canel y su camarilla? Y yo le he explicado de otra forma muy sencilla. Usted es padre de familia, tiene hijos, Sí. tiene esposa, Claro. y usted es el patriarca, el jefe de la casa. Exacto. Sí, así Es como responsabilidad suya el mantenimiento de la casa, el sostenimiento alimenticio, El del orden. vecino y el orden. funciona. No es responsabilidad del vecino. Ahora, si el vecino tiene mejores condiciones de vida que usted, mejores recursos económicos y mejores relaciones, y por una vía le impide que usted se desarrolle, si usted no busca alternativa para mejorar el sustento de su familia, El jefe de su familia es el vecino. ¿Es culpable el vecino o usted? No, yo. ¿A Y quién el que su- manda a- en la familia es el vecino. ¿Y a quién le va a reclamar su esposa y sus hijos? ¿Al vecino o a usted? Ah, no. ¿De quién van a decir que es un incapaz? ¿Del vecino o de usted? El cabeza de familia. Creo, Ya, buen entendedor con pocas palabras. ok, creo Buen resumen. que Buen capté, Buen resumen. que capté tu mensaje. Claro. Y bueno, el gobierno de Cuba siempre ha dicho que es territorio libre e independiente. Entonces, ¿quién es responsable? Si aquí no han gobernado los norteamericanos, aquí no ha Aquí venido no hay nadie a... gobernador. Es así como... Sí, Cuba no es una república libre asociada como lo es Puerto Rico. Cuba es libre e independiente. libre e Según la independiente. declaración, bueno, lo dice la Constitución. Entonces- No lo dice la Constitución. Entonces, ¿quién es responsable? Entonces, No, el presidente del país con su gobierno, con su equipo de gobierno. ahí está, No hay duda. ahí está. Eso. Yo creo que hasta ahí la historia, esta historia. Bueno, para... Vamos a pasar para otra historia. Sí, en resumen de la Cumbre de la América, yo acepto que no sea admitida, primeramente por todas las razones estas que... Y esperemos resultados. No vamos a quedarnos a la expectativa en nuestro programa con relación a los resultados que va a salir de esta reunión de la cumbre, que van posiblemente sean mucha sorpresa para mucha gente. Esperémoslo y tengámoslos en cuenta al próximo encuentro, Rojita. Bueno, yo decía que está bien que sea excluida si ella, o sea, el gobierno, vamos a decir, el régimen de Cuba siempre ha excluido a todo el pensador diferente, ha desintegrado cualquier brote de partido de oposición, no lo ha permitido y bueno, eso quiere decir que no hay ningún tipo de democracia. Ahorita hablaba sobre las medidas que se han aplicado a Venezuela, que se han aplicado a Nicaragua y ¿por qué con Cuba se ha sido tan benévolo? Porque en Nicaragua y en Venezuela, te voy a decir algo, existen partidos de oposición. Sí, cómo no. Estarán dominados por la fuerza del poder, Opositores. pero existen partidos de oposición, Sí, sí. existen Sí, lo hay. cierta democracia. En Cuba no se ha permitido nunca eso y sin embargo protesta porque no sea admitida en la Cumbre de la América o en tal evento, en tal evento. ¿Qué derecho? ¿Dónde está el derecho que tiene para esa propuesta? ¿De dónde salió? Porque yo, en todo lo que he estudiado en mi vida, en todo lo que he leído y no sé cuánto, nunca había escuchado el concepto que se está manejando de democracia socialista. Yo tampoco. Yo no conozco eso. No, porque... ¿Tú lo conoces? ¿Tú has oído algo de eso? eso Oye, es un- ¿o es democracia o no es democracia? No, la democracia no es ni capitalista, ni No es socialista, ni capitalista, esclavista, ni social- feudalista. Ajá, ni feudalista. Eso es No un obedece a un eso es sistema. un disfraz
que el gobierno cubano o estos tipos de sistemas totalitarios quieren No, disfrazar. aquí es donde están. Que es como yo decía, Lo han imprimido. es como yo decía. Ellos obligan a la población cubana a que viva bajo las reglas de un sistema social. Pero ellos viven en otro. Pero Ellos su viven en pensamiento y el de sus familiares y el de sus hijos es el capitalismo y su sistema de pensar y de vida es capitalista. Tú no los vas a ver a ellos en reuniones del partido, ni de lo que estás hablando, los vas a ver viviendo la dulce vida, viajando, gastando el dinero que no tienen, se lo ganan. mal habido. Que no se lo ganan. Mal habido. No se lo ganan. Sin embargo, cuando sus padres se paran por la televisión, todo lo que es del sistema socialista, del capitalismo, es para la población. Para ellos no. Ellos no, ellos tienen el derecho, entre comillas, de tener ese alto nivel de vida capitalista. Como decía, una burguesía socialista. Entonces, si tú me dices a mí de que existe una democracia socialista, que yo no creo en eso, yo sí creo que existe una burguesía socialista, que son ellos los que mandan allá arriba. Oye, algo que fue Federica Mogherini la que dijo una dictadura democrática o algo de eso, no recuerdo la frase. Esta señora de la Unión Europea tuvo una expresión con dictadura democrática. Algo de eso, no recuerdo la frase precisa. Dictadura democrática. Ni hay quien entienda eso. Fue un gran disparate. Ok, un gran disparate. Entonces, como ven, mis estimados amigos del programa, todos coincidimos en que el concepto de democracia no se ajusta a las características ni económicas, Ni sociales. ni políticas, ni sociales de el gobierno que en estos momentos impera en nuestro país. Esperemos los resultados de la Cumbre de las Américas y no sé, yo creo que sería un buen punto a tener en cuenta para el otro encuentrico que hagamos aquí. Sí, claro que sí. Ver los resultados, lo dejamos pendiente, Agustín. Sí, lo dejamos pendiente porque... El control de esta cosa. Exactamente. Sí, lo volvemos a tocar después. Bueno, ya nos despedimos. Gracias a aquellos que nos van a ver. Y bueno, estaremos... No voy a decir Ni cuándo, debajo... ni No voy a decir tampoco debajo de los mangos de Agustín. No lo voy a comparar porque el próximo encuentro no sabemos nunca dónde lo vamos a realizar ni cómo. Porque así se vive en una dictadura por ejercer la palabra, ejercer la libertad de expresión, de pensamiento, todo exento de más mínimo rasgo de violencia, que quede claro. No aceptamos la violencia bajo ningún concepto. En primer y paso, Agustín, mi creencia es cristiana. ¿Cómo tú crees que yo voy a aceptar violencia? Exactamente. No, tú la puedes hacer contra mí. El juicio no va a ser mío, va a ser del que vive. Bueno, exactamente. Aquí tenemos una buena combinación, porque por lo que yo oigo tú eres cristiano, ¿no? ¿A qué denominación tú perteneces? Pentecostal. Pentecostal. Okay. Yo tuve muy buenos amigos pentecostales. Yo soy católico. Y yo soy adventista. Y entonces Pero tenemos la misma base cristiana. Nuestro. Ay, el perro que lo tumbó. Sí. Mira, a ver. Pero después tú editas y cosas. El perro también quería participar. Ahí está, sí, parece que... Como vemos, de una forma muy, además, completamente improvisada, ¿no? Tenemos 3 conceptos, pero todos parten de la misma base, que es el cristianismo. Y entonces somos hombres de fe. ¿Dónde está puesta la fe de nosotros 3? Porque la mía, les voy a decir dónde está puesta, mis estimados amigos. Mi fe está puesta en llevar a Cuba a que se convierta en un Estado libre, democrático y de derecho. Esa es mi fe. Ahí está mi Los fe. principios bíblicos. Correcto. Con la paz de Dios. Con la paz.